Pues los restos de una construcción que se ubica en Avenida Chapultepec dan cuenta de la riqueza y de la utilidad de la ingeniería en la época prehispánica y posteriormente en la colonia. Vamos a verlo. Hay quienes consideran al acueducto de Chapultepec como una obra realizada por los españoles para surtir agua a la Ciudad de México. Si bien esa fue su función, la concepción es errónea, ya que sus orígenes se remontan a la época en la que los aztecas habitaban la región. Netzahualcóyotl Tlatoani, que gobernó Texcoco durante el siglo XV, fue quien creó un sistema para irrigar los jardines de Texcotzingo. Por medio de canales y de la acción de la gravedad, corría el agua desde los manantiales ubicados en las montañas cercanas a la ciudad de Texcoco. Cuando los aztecas empezaron a buscar alternativas para abastecer de agua a sus habitantes, se consultó al rey poeta Netzahualcóyotl hacia 1466, quien ideó la construcción del Aochpango o acueducto hecho de argamasa, que constaba de 2 vías y que llevaba el agua desde los manantiales del bosque de Chapultepec, atravesaba las aguas del lago y llegaba hasta la ciudad. La obra suministró de agua a la capital azteca hasta que el propio Cortés, al mando de su ejército, sitió la urbe en 1521 y ordenó tirar parte de esta para bloquear el abastecimiento de agua potable a la ciudad. De igual forma, lo había hecho con el resto del sistema hidráulico que habían diseñado los indígenas para el lago de Texcoco. En 1711, y siendo virrey Fernando de Alencastre, Noroña y Silva, se ordena la construcción del nuevo acueducto, el acueducto de Chapultepec, y se termina bajo la administración del virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa hacia el año de 1779. La obra constaba de 904 arcos, trayendo el agua desde los mismos manantiales de Chapultepec. Atravesaba la calzada de Chapultepec y la de Belén, recorriendo una distancia de un poco más de 3 kilómetros y llegando hasta una hermosa fuente ubicada frente a una capilla y plaza. La fuente se conoce popularmente como Salto del Agua y se ubica en el cruce de Izazaga y el eje central Lázaro Cárdenas, aunque es importante señalar que la que ustedes ven detrás de mí es una réplica, pues la original se encuentra en el Museo Nacional del Virreinato, todo esto en Tepoztlán, Morelos. Al acueducto se le conoció también, de forma popular, como los Arcos de Belén. Se sabe que estas aguas eran para el uso de la población de bajos recursos de la ciudad, ya que eran considerados como aguas gordas, es decir, de calidad salitrosa, mientras que el agua delgada provenía del acueducto de Santa Fe. A finales del siglo XIX, el acueducto entró en desuso y fue derribado. Solo se conservan 20 arcos sobre el camellón central de la avenida Chapultepec, casi a la altura del Metro Sevilla. Como podrán ver, abastecer a esta ciudad siempre ha sido difícil desde el principio de su historia, por lo que está de sobra decir que todos somos responsables de cuidarla. Es el acueducto de Chapultepec. Yo los veo en la próxima.